Bueno, en esta clase les voy a explicar cómo pueden usar el retroceso de Fibonacci. Fíjense que el Fibonacci tiene varios. Bueno, uno es el retroceso, se puede usar la extensión, que ya la vamos a aplicar también. Y hay muchos más. Se pueden incluso el Fibonacci de la zona temporal, que ya la vamos a ver, que está basado en el tiempo. Este Fibonacci que vamos a ver hoy, vamos a ver el retroceso, que la palabra nos dice lo que nos va a indicar hasta dónde puede retroceder una onda para una posible reacción. Y por ejemplo, si nosotros tenemos un movimiento así, hacia la alza, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir de inicio, hacemos clic hasta el final de la onda. Fíjense que si lo marcamos ahí o lo proyectamos hacia el costado, se mantiene en el mismo precio. Y yo hago esto de proyectarlo así para que quede más cómodo en el gráfico y se pueda ver. Entonces fíjense, el mínimo que sería esto, este sería el 0%, ahí no nos marca. Y el máximo sería el 1, que se refiere al 100%. Entonces fíjense que va desde 0 a 100. Y por ejemplo, si mi siguiente movimiento me hace esto y cae justo acá, ¿a dónde va a retroceder? Al 50%. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Al 50% de qué? De esta onda. Porque yo estoy midiendo el retroceso con respecto a esta onda verde que marqué. Entonces, por eso se llama el retroceso Fibonacci, porque nos va a indicar hasta dónde puede llegar la corrección. Para después que buscar un siguiente movimiento hacia arriba. Entonces, esto sería en un caso alcista, digamos. Pero recuerden que el nivel más importante siempre es este, el número de oro, el 61.8. Y recuerden que esto es una aproximación, no son números exactos. Todos los niveles Fibonacci son aproximaciones. Por lo tanto, no van a ser siempre, no van a reaccionar de una manera exacta justo en el 61.8. Se puede sobrepasar un poquito, pero reaccionan muy bien a esas zonas. Dentro de las zonas más importantes, bueno, ya saben que tenemos el 61.8, después el 38.2 es muy importante, el 50% también, el 78.6, el 88 también. Pero generalmente yo los que más suelo usar, o para mí los que más suelo respetar son el 38.2, el 61.8, este es el que más respeta para mí, y después el 78.6. Pero esto va a variar dependiendo en qué fase del mercado estemos o en qué tipo de onda estemos. Si estamos en una onda 4 llegan hasta ciertos niveles, si estamos en una onda 2 llegan hasta otros niveles, entonces influye mucho eso. Pero todos los niveles Fibonacci son importantes. Y como les dije, este es el caso alcista. Y ahora vamos a hacer el caso bajista. Pero recuerden que esto siempre va desde el inicio de una onda hasta el final de una onda. Así se mide el Fibonacci. De inicio de una onda a final de la onda. Porque muchos cometen el error. Recuerden que el Fibonacci es lo que sustenta las ondas de Elliott. Es la base matemática de las ondas de Elliott. Y muchos usan el Fibonacci desde un mínimo hasta un máximo. Y eso no es correcto usarlo así. Y hay muchos que no lo saben, pero les voy a dar un claro ejemplo para que, para que se den cuenta, aunque no voy a profundizar mucho. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un caso. Si yo tengo 5 ondas así, no, lo vamos a hacer con un movimiento solo, si no se van a complicar. Tengo un movimiento así,
¿Y qué sucede? Me hace una corrección así. Esta corrección tiene el estilo de una plana extendida, que no voy a entrar en detalles porque tiene sus reglas para que no se confundan. Pero muchos cuando van a medir el Fibonacci, ¿qué es lo que hacen? Miden del mínimo al máximo, que sería ahí. Eso sería del mínimo al máximo, pero esto está mal, porque este máximo corresponde a una corrección, no corresponde a la onda que yo quiero medir. La onda que yo quiero ver, que supuestamente si esta fuera una onda 1, esta onda verde fuera una onda 1, yo quiero medir el retroceso de la onda 1. ¿Por qué? Porque esto amarillo es una plana, no es una onda la que yo quiero medir. Entonces, mi Fibonacci iría hasta ahí. Y ahí estoy midiendo correctamente el Fibonacci. Porque si esta corrección fuera mi onda 2, acá podría ver si llega al 50, al 61.8, etc. Pero si yo mido el Fibonacci de mínimo a máximo, ahí está mal. Porque el Fibonacci se mide del inicio de una onda al fin de una onda. Y eso es de ahí, de acá, hasta acá. Entonces tienen que tener eso muy en cuenta. Por eso es tan importante conocer sobre ondas de Elliott, porque ante estos casos suelen medir mal el Fibonacci y ya el retroceso les va a dar mal. Entonces está muy bueno empezar a aprender bien todo esto. Y este sería el caso alcista, pero en un caso bajista, bueno, sería lo mismo, nada más que al revés. Se los dibujo porque esto al principio suele confundir. Supongan que esto es un movimiento hacia la baja y ahora yo quiero mido del inicio de una onda hasta el final de una onda. Y recuerden, si mi corrección llega hasta este punto, es que está llegando el 50% de toda mi onda. Si llega a este punto, está llegando al 61,8% de mi onda. Pero del retroceso, ¿de qué onda? De esta onda roja. Y generalmente, o sea, se van a preguntar ustedes, ¿cómo voy a saber cuál es, si el mínimo y el máximo es una onda completa? Bueno, para eso obviamente van a tener que seguir interiorizándose, pero generalmente suelen coincidir, ya que no es tan común que, que el máximo, por ejemplo, en el caso anterior que vimos, no es tan común que el máximo que sea la corrección sobrepase la onda. O sea, no es tan común que se den estas planas, por ejemplo. Generalmente suele coincidir el inicio de una onda y el final de una onda coincide con el mínimo y el máximo de una onda, o el mínimo y el máximo. Pero hay situaciones en que no van a coincidir, como por ejemplo esta plana. Pero bueno, si están empezando lo pueden hacer así. Van a haber veces que van a pensar que lo están haciendo bien y lo están haciendo mal. Pero también no es casi siempre, a eso voy. Otro ejemplo sería, miren esto, si yo quiero medir, esto es un poquito más avanzado, pero si yo tengo estas 5 ondas, o sea, estas 5 ondas es una onda completa de un impulso, por ejemplo. Y estas 5 me termina antes de la 3. Muchos que miden el Fibonacci van a medir de inicio, o sea, de mínimo a máximo, ahí. O sea, de acá hasta este punto. Y esto está mal, porque ustedes tienen que medir de inicio a fin de una onda. Y el fin de la onda es acá abajo, donde termina la onda 5. Este es un máximo mentiroso, por así decirlo, un máximo falso. Entonces,
ante estas situaciones hay que tener cuidado. Pero cuando estás empezando no tenés ni idea acerca de esto. Entonces vos medís de mínimo a máximo, lo haces ahí y listo, no te complicás porque no tenés el conocimiento. Pero tienen que saber que cuando empiecen a estudiar y profundizar ondas de Elliot, todas estas cosas las van a tener que tener en cuenta cuando empiecen a contar. Pero bueno, eso lo hace mucho más bonito todavía. Bueno, y explicando el caso a la baja, es lo mismo, nada más que al revés. Si mi corrección retrocede hasta acá, el 61,8%, si retrocede un poco más, el 78% del retroceso. ¿Para qué? Para después buscar otro movimiento hacia abajo. Y básicamente nos mide eso, hasta dónde puede retroceder una onda. Y acá les voy a mostrar un ejemplo que es el mismo de recién, para que vean. Esto no es con ánimo de complicarlos ni nada, solo para que vean que pueden seguir profundizando y que el trading no es solamente Fibonacci de mínimo máximo y ya está. Para mí, acá, por ejemplo, este movimiento, toda mi onda va desde acá, del inicio de la onda, y acá termina mi onda. Y muchos quizás hubieran marcado desde acá, hasta este máximo, hubieran medido este retroceso. Pero para mí el retroceso es este. Si se fijan, es el mismo caso que vimos acá. Y esto sería esto. Fíjense que es lo mismo. Bueno, lo borré, pero era lo mismo que el mismo ejemplo. Entonces acá yo mediría el Fibonacci, o sea, lo primero que harían los que recién empiezan, miden del mínimo a este máximo. Pero en realidad tienen que medirlo a este máximo. ¿Por qué? Porque este máximo en este caso es parte de la corrección. Y este llegaría ahí justamente. Y fíjense que retrocede a dónde? A esta zona, que es el 78,6%. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso. Pero como les dije, apenas están empezando, lo pueden medir de mínimo a máximo, por más que algunas veces se vayan a equivocar. Pero cuando están empezando sí lo pueden hacer, porque la mayoría de las veces van a acertar. Pero van a haber casos especiales como estos que requieren un poco más de estudio. Pero eso es más que nada para incentivarlos a que pueden seguir mejorando, claramente. Y esto básicamente es el retroceso Fibonacci, sirve para esto. Fíjense que casi siempre el mercado hace esto, sube, corrige y cuando corrige hace esos movimientos bastante feos. Después sube, hace lo mismo, eso en una tendencia alcista, ¿no? Pero acá es básicamente lo mismo. Por ejemplo, acá me hace eso y empieza a corregir. Entonces vamos a ver hasta dónde llegaría. Fíjense que acá sí coincide el mínimo con el máximo. Coincide, o sea, el mínimo y el máximo coincide con el inicio y el final de una onda. ¿Por qué? Porque esto tiene 5 ondas, fíjense. Entonces ahí sí coincide. Como les digo, casi siempre va a coincidir, pero hay casos especiales en los que no va a coincidir. Y vamos a ver si esto coincidió con un nivel Fibonacci. Fíjense hasta dónde llega. Miren cómo reaccionan en esta zona, que es el 78.6. Y ustedes si hubieran entrado en compras acá, ¿por qué? Porque nosotros cuando medimos el retroceso, la idea es ver hasta dónde puede llegar mi retroceso para buscar el siguiente movimiento hacia arriba. En este caso un movimiento alcista. Yo el stop loss hubiera puesto ahí, por ejemplo. Y miren
todo lo que hubiéramos ganado. Pero bueno, como les digo, al principio pueden medirlo de mínimo a máximo, pero después cuando vayan profundizando se van a dar cuenta que van a haber casos especiales como los que les expliqué, en que no va a ser de mínimo a máximo, sino va a ser de inicio a fin de una onda como realmente tiene que ser. Pero bueno, pueden ir empezando con los mínimos y máximos, no pasa nada. Llevar un ejemplo a la baja, vamos a ver, yo veo acá claramente este movimiento acá, fíjense que los movimientos son muy marcados, o sea, se notan mucho. Y el otro movimiento acá. Entonces, yo para mí todo esto es una onda. ¿Y cómo hago para ver? A ver, yo digo que esto es una onda porque internamente sé que es una onda. Porque, bueno, a medida que vayan estudiando se van a dar cuenta de qué puede ser una onda y qué no. Pero si acá lo midieran ustedes de inicio a fin, fíjense, sería hasta ahí, lo voy a proyectar. Estoy marcando por si no notaron de acá hasta acá. Solo que lo proyecté. Fíjense que llega al nivel de 70,5%. No es de los niveles más importantes para mí, pero sí funciona bastante también. O sea, es un nivel Fibonacci, entonces funciona. Yo lo hubiera esperado en el 61.8, o sea, para mí, a mí me gusta más operarlo acá, o en el 78.6. Acá no hubiera llegado, por ejemplo. Pero es un buen ejemplo para que sepan que no siempre va a respetar el nivel. Muchas veces no lo va a respetar, entonces tienen que tener eso en cuenta.